Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos aquí con Avicena en el libro de la curación, ya en su parte 4, Movimiento y Accidente. Este libro va a ser un poco más pequeño, Una vez vistas las propiedades de los seres, falta analizar los accidentes del movimiento y los accidentes en general. Debo decir que es tremendamente necesario haber revisado los libros anteriores sobre el movimiento para tener una mejor perspectiva de lo que se hablará en el presente libro. Cabe destacar que este es el último libro entre comillas, ¿ya? Entre comillas, es porque el resto de los libros no se han recuperado. ¿Ya? Por lo tanto va a ser el último libro. No hay más, digamos, que tengan disponibilidad. De todos modos, esto ha sido lo que ha inspirado la Edad Media durante la historia de su pensamiento. O sea, en estos 4 libros podemos ver el pensamiento de Avicena, quizás no en su totalidad, pero sí en la sustancia, ¿no? Sí en la sustancia. Así que sin más preámbulos, chicos, vamos allá. Bueno, en primer lugar vamos a tener capítulo 1 y 2, el movimiento como numéricamente 1. Hay 3 formas en que el movimiento se entiende. Se entiende como un número. Parménides y Platón decían que el 1 no era sometido a movimiento, pero esto ya ha sido rebatido con la existencia del instante. Avicena dice además que el movimiento es uno con respecto a un sujeto que se mueve a cierta distancia y tiempo. No obstante, el movimiento puede ser numéricamente 1, pero también puede ser más. Por ejemplo, el calentamiento sería un solo movimiento, pero comparado con otro calentamiento más rápido, más lento, entonces podrían considerarse 2 simultáneamente. Es decir, solo puede ser más de uno por comparación, pero no por sí mismo. Capítulo 3. Movimiento como género y especie. Sabemos que hay un género y especie en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la nieve y la hoja de Bloch tienen el color blanco como género, ¿no es cierto? La blancura la tienen, pero también tienen una blancura específica. En el movimiento, la especie es mucho más notoria debido a su comienzo y su término. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. En este sentido, la especie del movimiento se identifica cuando se habla de un comienzo y un término, mientras que el movimiento en sí mismo sería el género. Incluso, el movimiento podría considerarse como un género en la velocidad, por ejemplo, ya sea que 2 objetos se mueven a velocidad distinta, los 2 recorrerán la misma distancia. Capítulo 4. El movimiento como uno solo. Existen aquellos que dicen que el movimiento puede ser dividido en pasado y en futuro. Sin embargo, Avicena considera que esto es falso porque si bien no es divisible en ellos, el movimiento está entre ellos. Además, el movimiento no puede ser concebido como uno solo si no ha terminado. Podríamos decir también que el movimiento como uno solo se compara a lo que es la forma en comparación con la potencia. Por ejemplo, todo lo que sentimos es aquello que se percibe por la materia, mientras aquello que percibimos por la mente es la forma. Así, la luz, cuando la sentimos, estaría en materia, y si se apagara en nuestra mente, quedaría impreso el recuerdo de la forma de la luz. Capítulo 5. El movimiento que está y no está en concierto. Para analizar los movimientos que están y no están en concierto, se deben analizarlos a partir de la velocidad y de los accidentes. Veámoslos desde los accidentes. Cantidad. Hay 2 tipos de cantidad, la cantidad de forma y la cantidad de potencia. Se da la cantidad de forma cuando los 2 movimientos coinciden el uno con el otro, además de tener un punto de término igual. Luego se da la cantidad de potencia cuando 2 magnitudes no coinciden en su medición. Por ejemplo, el movimiento circular no coincide con el rectilíneo. No obstante, en este último ejemplo debe existir cierta igualdad. ¿Cómo entendemos esa igualdad? Con respecto a que los 2 tienen una trayectoria que recorrer. Si esta trayectoria coincide, entonces son iguales, aunque el uno sea más corto que el otro. Cualitativa. En la cualidad se da
cuando hablamos de que algo sanó más rápido que otra cosa, o cuando algo tiene más filo que otra cosa, un cuchillo con respecto a una piedra, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con el movimiento de alteración tiene que ver con la cualidad. Capítulo 6. Los distintos movimientos. Hay 3 tipos de movimientos según Avicena: la locomoción, alteración y aumento. La locomoción es el simple movimiento rectilíneo circular de un punto hacia otro. La alteración se ve reflejada en el proceso de cambiar de blanco a negro. El aumento y la disminución se ven reflejadas en el proceso de engrandecer y empequeñecer. La otra forma en que difiere un movimiento de otro es a través de la naturaleza, es decir, se mueve por sí mismo, y también de la fuerza, otro más que lo mueve, ¿no es cierto? Eso significa de la fuerza. Los movimientos pueden ser contrarios en un sentido. Es cuando este tiene un punto de partida y un punto final, ¿no es cierto? Ahí hay un contrario. Por ejemplo, negro y blanco son contrarios y son dados por el movimiento, mientras que el proceso de pasar de negro a blanco, el movimiento mismo, no es contrario a ningún otro tipo de movimiento. Por lo tanto, los movimientos contrarios son aquellos que conducen necesariamente a contrarios, del blanco al negro y viceversa. Capítulo 7. La contrariedad del reposo con respecto del movimiento. Nos es obvio que el reposo es contrario al movimiento, ya que en el reposo no hay tiempo. El reposo tampoco depende de un punto de partida ni de un punto final, así como tampoco está sometido al cambio de alteración como de blancura a negrura o frío caliente. Sin embargo, el reposo sí puede ser considerado como arriba o abajo, mientras que esto no involucre un cambio. Por ejemplo, un objeto puede estar arriba en reposo o abajo en reposo. Por otro lado, el reposo se considera como la corrupción del movimiento, ya que lo altera, lo saca del estado de su naturalidad. Y bueno, finalmente el reposo también es absoluta privación de movimiento. Capítulo 8. ¿El movimiento es solo continuo o necesita reposo? Tenemos entonces 2 visiones. Unos que permiten la continuidad en el movimiento y otros que dicen que el movimiento solo puede ser posible con el reposo. Parece obvio que cuando una piedra es lanzada y choca con algún otro objeto, este se detiene para luego tomar otra dirección. Por ejemplo, cuando uno arroja una piedra, un movimiento directo, a la pared, y una vez que ésta choca, la piedra se cae, ¿no es cierto? Y ahí tiene un movimiento descendente. ¿Habrá reposo en ese cambio de movimiento? O sea, cuando yo tiro la piedra y cae en la pared, choca en la pared, y luego la piedra, ¿no es cierto?, va cayendo, ¿hay un reposo entre medio de esos 2 movimientos? ¿Hay un reposo? Para contestar esta pregunta necesitamos entender el concepto de inclinación. Esta es defendida por Avicena como la falta de movimiento, que se presenta ¿en dónde? En el instante. Si hablamos del ejemplo de la piedra chocando en la pared, existiría un instante en donde la piedra cambia de dirección, y ahí está la inclinación. Podría pensarse que hay 2 instantes, uno en que la piedra choca y otro donde procede la inclinación, pero si esto es así, entonces el movimiento es continuo porque 2 instantes necesitan de tiempo para existir. Esta es la idea, ¿no es cierto?, que ya veníamos hablando en el libro anterior, de que Avicena nos dice que el instante necesita tiempo, necesita moverse, contrario a lo que dijo Aristóteles, ¿no es cierto?, que no tenía tiempo, que era atemporal. El mismísimo Aristóteles postulaba en su teoría llamada en el mundo medieval, en todo caso esta teoría está postulada en el mundo medieval, cuies media. Esta postulaba que realmente existía un reposo entre 2 movimientos contrarios. Por ejemplo, un objeto parte de A a C. Cuando llega a C, naturalmente, si el objeto es lanzado hacia arriba, tiene que volver a A. Por lo tanto, debe haber un momento en que el objeto pare en C para luego partir a A. Este reposo tendría que darse en un instante para que luego pueda devolverse a A. No obstante, recordemos que Avicena acepta el movimiento en un instante, por lo que tendríamos que decir que no existe descanso en dicho movimiento, que luego debe volver a su punto de partida. Así, para ser consecuentes con la inexistencia del vacío en el instante, entonces no existe reposo en el movimiento contrario. Capítulo 9.
el movimiento primero y otros movimientos. Otro tema que se debe analizar es si el movimiento de lugar es primero el movimiento de posición. Antes de analizar cuál es primero, deberíamos decir qué es primero. Entre los movimientos, por ejemplo, el rectilíneo y el circular, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuál es primero. Para Avicena, el movimiento que existió primero e hizo existir a los demás, obviamente es el movimiento circular, siendo que es infinito, y de ahí se sacan, ¿no es cierto?, los rectilíneos. Bajo este respecto debemos decir que los movimientos circulares son anteriores a tanto al lugar como a la posición. También podemos establecer el comienzo del movimiento a través de lo natural y lo voluntario. Ambos comparten un concepto en común que sería la espontaneidad. También está lo natural y lo forzoso, que pertenece a otra categoría, ya que el movimiento natural tendría que ser el enfriamiento de una cosa caliente, mientras que lo forzoso es el sometimiento de un estado a otro. ¿Qué características tendrá el primer movimiento? ¿Natural, voluntario o forzoso? Si tomamos en cuenta que el primer movimiento es el circular y que este es infinito, entonces deberíamos descartar el aspecto natural, pues en la naturaleza nada es infinito. ¿Sería forzoso el movimiento circular? Por supuesto que no, en el entendido de que un movimiento forzoso necesita de algo más para ser forzoso, y en el infinito no hay algo más. Lo único que quedaría sería considerar el movimiento como algo voluntario, pensando que ese sería el movimiento de ¿quién? Del creador del universo, por supuesto. Capítulo 10. El espacio del cuerpo. El concepto de espacio se entiende en la naturaleza cuando sabemos que dos cuerpos contrarios no pertenecen a la misma naturaleza y por lo tanto no pueden tener el mismo espacio. Por ejemplo, el fuego siempre prevalecerá frente al aire, es decir, el fuego ganará el espacio del aire si es producido. En todo caso, Avicena enfatiza aquí que cada lugar se da por reemplazo tal como lo propuso Aristóteles. En este sentido, todos los objetos tienen un espacio natural que les corresponde. Capítulo 11 y 12. El espacio natural de los cuerpos. El espacio, el lugar y la forma son cosas naturales del cuerpo, ya que estos son compuestos y tienen límites. Por supuesto, todos los cuerpos además tienen accidentes que les son inherentes y naturales. Ningún objeto de la naturaleza puede tener dos lugares instantáneamente. Esto se puede pensar incluso entre las relaciones del entero y la parte, es decir, las partes tienen su propio lugar, que es el entero, así como el entero tiene su propio lugar, siendo quizás la parte de otro lugar. Por lo tanto, el espacio natural de la parte es el entero, es el espacio natural. Por otro lado, también cada movimiento tiene su propia inclinación que se dirige a cierto lugar, así como las piedras siempre se dirigen al centro y el fuego hacia arriba. Esto nos hará pensar que para cada cuerpo hay un lugar natural, concepto que coincide, ¿no es cierto?, con la tradición intelectual de Aristóteles. La inclinación puede venir tanto del movimiento natural como del voluntario. Los animales tienen la inclinación voluntaria, aunque también natural, pero el resto de los seres vivos solo tienen movimientos naturales y por lo tanto inclinaciones naturales. Capítulo 13. El movimiento accidental. Hay dos tipos de movimiento, uno accidental y otro esencial. Cuando nos referimos a un objeto, tenemos que decir que este tiene un movimiento accidental de dos modos, uno directo y otro indirecto. Cuando hablamos de movimiento directo, es justamente el movimiento natural o voluntario o a veces forzado que tiene un objeto, y luego tenemos el movimiento indirecto, por ejemplo cuando un hombre está en un barco y sin ser movido se mueve porque el barco va a alguna dirección. El cuerpo compuesto tiene sus partes que serían además accidentales y que al mismo tiempo estas también tienen accidentes dentro de ellas. El alma no sería un accidente, pues es la forma del cuerpo. Todo movimiento que se realiza en el cuerpo es gracias al alma. Capítulo 14. Movimiento forzado y movimiento espontáneo. Como habíamos dicho anteriormente, el movimiento forzado solo es posible si hay un agente externo que lo mueva. Estos movimientos se caracterizan por ser empujar y tirar. Esos son los movimientos. Podría decirse que llevar también puede ser un movimiento forzado, pero Avicena dice que pertenece aún más al movimiento casual. Existe un ejemplo del movimiento forzado que se conoce
como los proyectiles. Cuando se arroja un proyectil, dígase una piedra, esta debe ser lanzada por un agente, se mantiene en el aire y con el tiempo comienza a caer, es decir, a seguir su inclinación natural al suelo. Muchos dicen que lo que verdaderamente realiza el movimiento forzado es el aire, pues la mayor parte del tiempo el proyectil está en manos de este. Sin embargo, si esto fuera así, entonces el aire podría incluso atravesar un muro, ya que el aire empuja objetos muy pesados. Por lo tanto, si el aire es quien mueve, entonces con mucha razón podrá tener fuerza de mover, ¿no es cierto?, los objetos, lo cual es absurdo, de acuerdo con Avicena. Capítulo 15. El agente y el paciente. Todos los cuerpos tienen un movimiento natural. Muchos de ellos tienen motivos de voluntariedad, mientras otros son estrictamente naturales, como la respiración. Aparte de esto, es decir, de que los cuerpos tengan este tipo de movimiento, también hay un agente externo que les da este movimiento sin ningún intermediario. El que es susceptible de movimiento se moverá por la disposición del agente, es decir, si el agente se mueve la mitad de una distancia, así lo hará también el agente del cual el movimiento se imprime. Y eso, chicos, ha sido todo en cuanto al libro de la curación de Avicena. Y será el último libro concerniente a la física en Avicena, y no es poco lo que se ha recabado en estas páginas, sobre todo las novedades y contribuciones a la filosofía aristotélica, a la física aristotélica más que todo. Por supuesto está completamente en árabe y será labor de un traductor interesado quien pueda traducir toda su obra al español. Vemos aquí que a pesar que Avicena considera el movimiento en el instante, en la mayoría de las cosas el filósofo árabe coincide con toda la filosofía aristotélica, así como también muchos filósofos de su tiempo. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Si les ha gustado el podcast, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Usted puede ayudarnos con un aporte en PayPal, que también está el link en la descripción del video, o también a través de Patreon, que también está en la descripción del video, esta red social, ¿no es cierto?, donde usted puede realizar aportes. Chicos, que estén muy bien, cuídense, chao.